Estamos aquí como todas las semanas en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Gracias que nos acompaña en nombre de todas y todos quienes hacen posible nuestra mesa de diálogo. Gracias, les saluda el servidor Javier Solórzano y estamos hoy en tiempos, que es muy importante, de una gran cantidad de asuntos que ya se están discutiendo en lo que se conoce como el periodo extraordinario. Empieza el 23 de junio, termina el 2 de julio y pues se supone que todo tendrá que salir porque en buena medida el periodo extraordinario pues tiene de alguna otra manera planchados los temas, ¿no? O sea, de que se van a aprobar, se van a aprobar, por eso es lo extraordinario del mismo. Bueno, estamos saludándole, gracias que nos acompaña y quiero agradecerle hoy a un diputado, al diputado Pablo Vázquez Agüed. Él es diputado por Jalisco de Movimiento Ciudadano. Y es secretario de una de las comisiones más importantes que tenemos. Bueno, todas son importantes, pero es secretario de la Comisión de Defensa Nacional. Pablo, diputado, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Gracias por tu tiempo, ¿cómo te ha ido? No, a ti muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, atareados con el periodo extraordinario ahí en la Cámara de Diputados, pero pues con toda la actitud de estar debatiendo, proponiendo y sembrando ideas. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en la Ciudad de México? Pues casi 10 años. 10 años. ¿Cómo militante del partido? Como legislador. Sí, pues he estado en Movimiento Ciudadano pues toda mi carrera política, primero en Jalisco, desde el gobierno de Tlajomulco, de Enrique Alfaro, en el 2009-2012, y a partir del 2015 llegué aquí a la Ciudad de México, a la Cámara de Diputados con el coordinador Clemente Castañeda en ese entonces. Sí, claro. Posteriormente aquí en el Senado de la República como secretario técnico de la bancada de Movimiento Ciudadano. Y también como secretario nacional de Asuntos Legislativos de Movimiento Ciudadano, por invitación de Dante Delgado, y actualmente en la Cámara de Diputados ya como legislador. Oye, a ver, digamos, entiendo bien que todos los asuntos de Movimiento Ciudadano te pasan cerca, ¿no? En términos nacionales. Se unieron con la delincuencia organizada en Veracruz, como planteó la gobernadora de Veracruz. No, bueno, yo creo que esa fue una declaración pues muy irresponsable, muy fuera de lugar, fuera de tono, incluso para una gobernadora de un estado tan importante como Veracruz, y más después de un proceso electoral donde se acreditó el crecimiento del Movimiento Ciudadano como fuerza política al convertirse en la segunda fuerza más votada del estado de Veracruz. Yo creo que pues les dolió mucho las derrotas que sufrieron en ese estado, particularmente, por ejemplo, la de Poza Rica, que ganó Movimiento Ciudadano y que... ¿Ya está confirmado? Está confirmado, seguramente Morena va a impugnar y se irá al tribunal, pero pues la diferencia es de casi 5 puntos y pues quieren ganar a la mala lo que no pudieron ganar en las urnas, porque es innegable, esa elección de Veracruz creo que demostró que pues Morena y sus aliados van perdiendo la confianza de las y los ciudadanos, y Movimiento Ciudadano, mientras tanto, está creciendo. Oye, a ver, pero déjame plantearte algo ahí que me llama la atención. Y yo creo que a todos nos llamó la atención. En una encuesta publicada en el Heraldo el lunes de cara a 2027, yo te diría, ¿cuántos gobernadores están en juego? 17, ¿no? Sí. Yo te diría que de las 17, 14 Morena lleva una ventaja. En las encuestas, me atrevo a decir significativa. A ver, ahí qué alcanzas a ver, Pablo. Digo, es verdad que tienen todavía hegemonía en muchas partes del territorio. Sin embargo, creo que Movimiento Ciudadano como fuerza emergente, bueno, y consolidada ya en algunos estados. Nuevo León, desde luego, será una gubernatura que Movimiento Ciudadano buscará ratificar. Pero hay otras entidades... Hay una ventaja también Morena, ¿eh? Por lo pronto. Pero yo creo que Movimiento Ciudadano con una buena oferta puede y deberá dar la batalla. Y depende luego mucho, perdón, del candidato. De los candidatos o candidatas. Y en otras entidades creo que Movimiento Ciudadano está pues emergiendo como pues la nueva fuerza política que es, y en donde yo creo que va a haber sorpresas en términos de competencia. Ajá. Chihuahua me parece que es una de ellas. Y hay muchos otros donde Movimiento Ciudadano se va a consolidar, como fue en el estado de Veracruz, al menos como la segunda fuerza, y si no es que como partido, porque hay que recordar que luego las coaliciones les permiten pues ganar los cargos, aunque no la voluntad popular, sí. Que es lo que pasó en Durango en esta última elección. En Durango capital, Movimiento Ciudadano fue el partido más votado de todos, por encima del PRI, por encima del PAN, por encima de Morena como partido. Sin embargo, pues la lógica de coaliciones, que desde luego es legal, es válida, pues hizo que ganara la coalición de PRI-PAN. Sí. Pero yo creo que se acreditará nuevamente en el 2027 que Movimiento Ciudadano
pues es la única fuerza política que realmente crece y gana más confianza de los ciudadanos. Oye, Pablo, digamos, antes de entrar para el periodo extraordinario y todo esto, ¿no? ¿Qué piensas de todo ello? Ya se aprobaron cosas lunes, martes. A ver, ¿alcanzas a apreciar que sí hay un desgaste o puede haber un desgaste en la gobernabilidad de parte de Morena, que como sea, en algunos estados ha venido gobernando, pero en términos de la presidencia lleva casi 7 años, los cumple, en el sentido estricto ya los cumplió por la elección, pero el 1 de octubre estará cumpliendo el año, al igual que estará cumpliendo el año el 1 de septiembre en términos de la mayoría, porque se habla mucho de ello, pero al final este desgaste no acaba apareciendo cuando se miden popularidades, cuando hay procesos electorales, digamos, como sea, tuvo los mayor número de votos en su coalición Morena, tanto en Veracruz como en Durango. Sí, digo, mantienen esas mayorías. Sin embargo, creo que sí hay que notar que ha descendido el porcentaje digamos, de preferencias ya efectivas electorales, por lo menos en lo que hemos visto en las últimas elecciones. Y yo creo que sí podemos vislumbrar un escenario complicado en términos de gobernabilidad, diría pues, por 3 causas. Una, creo que el tema de la delincuencia organizada sí está complicándose mucho en todo el país, no hay un estado que sea la excepción, no es un tema de colores partidistas, como bien dices, es un tema de Estado de Derecho, de gobernabilidad. Creo que se le tiene que poner mucha atención de parte de todos los órdenes de gobierno. El segundo tema, que sí es responsabilidad de Morena, que puede afectar la gobernabilidad, pues es las consecuencias que va a traer la reforma judicial, que están por verse, pero pues anticipamos, como muchos especialistas, muchos académicos, que pues puede haber un conflicto en la impartición de justicia y en el acceso a la justicia de las personas, temas de confianza en el clima de negocios, en las inversiones, como causa de esta reforma judicial. Y 3, pues temas sociales que siguen pendientes y que son muy delicados, especialmente el tema de salud, que pues en los últimos 7 años entró en una verdadera crisis en materia de abasto de medicamentos, de abasto de recetas médicas, de atención, y que pues sí puede costar mucho en términos sociales y que tiene que corregirse de alguna manera pronto. Oye, digamos, entiendo las aspiraciones, ¿no? Al fin y al cabo, una elección de qué se trata, de acceder al poder, ¿no? Sí. De acceder para ejercerlo. Te pregunto, Pablo, a ver, ¿qué vislumbras en el 27? Sé que está lejos cerca, ¿no? Y ¿tú crees que realmente hay posibilidades reales de que el Movimiento Ciudadano pueda ganar el 30? Sí. A ver. Yo creo que Movimiento Ciudadano, como va, o sea, demostrando en sus gobiernos estatales y municipales que sabe hacer bien las cosas, que sabe hacer buena política, buenos gobiernos, demostrando en el poder legislativo, aunque sean bancadas minoritarias por culpa de las mayorías artificiales que se hicieron en las elecciones, pues demostrando que tiene una agenda. Nosotros en Movimiento Ciudadano tenemos un mantra que dice, las ideas también ganan votos. Y así pues lo tratamos de acreditar en cada elección, en cada proceso. Yo creo que elección tras elección se ha demostrado que la única fuerza política que crece es Movimiento Ciudadano. Estoy seguro que en el 2027 no será la excepción, porque además de las ideas, lo que tratamos de hacer es construir liderazgos regionales que tengan legitimidad, que tengan proyecto y que pues aglutinen a los mejores hombres y mujeres de sus comunidades. Yo creo que el 2027 va a ser una buena aduana donde Movimiento Ciudadano demostrará pues de qué está hecho y de que se va a convertir sin lugar a dudas en la segunda fuerza política nacional y en la única alternativa, que eso es lo importante, la única alternativa para enfrentar al régimen en el 2030. Porque el PRI y el PAN desde luego pues están en una debacle pues indiscutible, me parece. ¿Cómo te explicas el alto nivel de popularidad de la presidenta? Si quieres está en 70, si quieres está en 80, pero tiene una popularidad que creo que es incuestionable. Sí. Y digamos, más allá de que las mañaneras pasen cosas que uno puede estar en contra o a favor, uno diga eso no es cierto, si es cierto, en fin, todo esto, ¿qué piensas de esto como un eje muy importante de gobierno? Si quieres heredada de López Obrador, de repente creo que hacen muchos vericuetos para no poner en evidencia el pasado, pero digamos, ahí en esta parte, ¿qué piensas? Sí, yo creo que desde luego está esta parte de la herencia del anterior gobierno,
pero también, aunque pues nosotros señalamos errores de este gobierno y particularmente de la mayoría legislativa, tampoco negamos que la presidenta ha hecho cosas bien y que yo creo que eso es lo que también le ha granjeado este mantenimiento de la popularidad. Nosotros hemos reconocido pues hasta ahora cómo ha sobrellevado la relación, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo ha hecho pues sin exabruptos, con responsabilidad, y pues creo que eso también la gente lo nota, y en ese sentido pues creo que ha tomado decisiones que han sido correctas, que hemos reconocido desde el Movimiento Ciudadano, y que pues no le han costado en sus niveles de popularidad. Pero se mantiene. Por ahora. Por ahora. Bueno, a ver, ¿cuántas son las iniciativas para discutir en el periodo extraordinario? ¿16? Pues creo que como 22 por ahí. Pensé que eran 16. A ver, ¿qué es importante de todo eso? Y que, digamos, por más que haya una mayoría, si quieres, les pasan encima. Mucho que critica la oposición, la mayoría es, nomás son reactivos, no hacen propuestas. A ver, discutamos primero en lo general todo este asunto. Sí. Bueno, sobre el periodo extraordinario, si hay propuestas. Aquí en la comisión permanente, de la que yo formo parte, propusimos en la convocatoria del extraordinario 4 temas que no quisieron incluir los de la mayoría de Morena. Propusimos incluir el dictamen que ya está aprobado en comisiones de reducir la jornada laboral a 40 horas, que es un compromiso de la presidenta, que ya está aprobado en comisiones, que propuso Movimiento Ciudadano y que perfectamente se pudo votar en este periodo extraordinario. A ver, te atajo ahí. ¿Por qué crees que no se ha aprobado, se aprobó en comisiones y por qué no se lleva al pleno? Bueno, llevan 3 años postergándolo, ¿no? Primero dijeron que se necesitaba hacer más consultas, más consensos, que no era el momento. Yo lo que creo es que pues no quieren cumplir un compromiso que les puede resultar costoso en términos de la negociación con los sectores empresariales, pero lo que Movimiento Ciudadano sostenemos es que los derechos sociales, los derechos laborales no se pueden regatear porque el gobierno no pueda realizar el cabildeo o las negociaciones suficientes. Los derechos laborales se tienen que reconocer y acreditar. Y bueno, ese fue el primer tema que propusimos. El segundo tema que propusimos incluir en el extraordinario es que ya se emita la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que incrementa salarios de servidores y servidoras públicas. Una reforma constitucional de todo el paquete aquel de los periodos anteriores que propuso el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma plantea incrementar el salario de policías, de personal de salud y de maestros y maestras de todo el país para que el salario sea equivalente al salario promedio del IMSS, de 18,000 pesos para arriba. Y la reforma se aprobó en la Cámara, se aprobó en el Senado, se aprobó en los congresos estatales, y lo único que falta es que se emita la declaratoria de constitucionalidad, que es un trámite que no quiere hacer el presidente del Senado de la República. Y nosotros le hemos estado exigiendo constantemente explicaciones de por qué no se hace ese trámite. Y ya están todos los requisitos cumplidos, entonces nosotros propusimos que en el extraordinario se incluyera en el orden del día la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma, pues para que ya entre en vigor y sea una realidad el incremento salarial. Y hago la misma pregunta, ¿por qué crees que eso no se hace? Bueno, yo creo que ahí porque no hicieron bien las cuentas, porque incurrieron en lo que muchas veces hace Morena, que es este populismo legislativo de aprobar cosas que luego no saben cómo van a implementar o cumplir. Pero ahí vuelvo al tema, eso no es culpa de los trabajadores y trabajadoras, eso es culpa del gobierno que no hizo bien las cuentas y es su responsabilidad hacer un programa presupuestario, una planeación de cómo se va a cumplir este compromiso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y no solo un compromiso, sino un acto emanado del Poder Legislativo que ya está aprobado, que ya cumplió todos sus requisitos legales y que por lo tanto pues es un acto emanado de la voluntad popular y no tiene por qué estar congelado. Oye, pero digamos de manera paralela los maestros les redujeron la edad de jubilación y además una buena cantidad de dinero se fue para la coordinadora en particular. Bueno, para los dos, pero la coordinadora por el conflicto que se vivió. Sí, yo creo que esas decisiones del Poder Ejecutivo pues son como un paliativo a un problema más amplio. Y yo creo que no es necesariamente la ruta correcta para atender el tema pues, del magisterio en México. Yo creo que hay que empezar primero con esta reforma para el incremento salarial de todas las maestras y maestros del país. Sí revisar las cuestiones de relocalización, reubicación de las y los maestros, pero yo creo que fueron decisiones pues un poco arbitrarias que no van a solucionar el problema, cuando mientras tanto tenemos pendiente la publicación de esta reforma que sí ayudaría
a tener un ingreso más digno para todos los maestros y maestras. A ver, van 2 de las 4 iniciativas que ustedes lanzaron y que no accedió la mayoría para que se discutieran en el Congreso, en el periodo extraordinario. La tercera era plantear una adecuación presupuestaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para incrementar los recursos de toda la red consular de México en Estados Unidos, frente a todo el problema que hay actualmente de redadas y acoso, discriminación pues a las y los migrantes en ese país, pues que requieren en muchos casos asesoría jurídica, acompañamiento. Entonces planteamos que hubiera un incremento presupuestario suficiente para toda la red consular de México en Estados Unidos. Tampoco accedió la mayoría. Y el cuarto tema es también pues, un asunto que yo considero inconcebible en medio de la crisis de seguridad que vive México, que era pues que ya se integre la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, que es una comisión bicameral pues, que tiene que atender, como su nombre lo indica, temas de seguridad nacional, y que de manera inconcebible, en medio de la crisis de seguridad que vive el país, no se ha instalado a casi un año de la 66ª legislatura, y además en medio del andamiaje nuevo legal en materia de Guardia Nacional y funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que va a entrar en vigor en próximos días, pues esta comisión tendría que estar en funcionamiento y haciendo su chamba. A ver, ¿qué piensas de estas 22 iniciativas? Porque es cierto, ahora recuerdo que son 16, creo, originalmente, pero la presidenta ha enviado 4 o 6 más, o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué es importante y qué ustedes estarían dispuestos a apoyar a la primera? Sí, yo creo que se planteó un periodo extraordinario, demasiado largo, ambicioso. Creo que con el paso de estos 48 horas que van del periodo, se ha visto que esas ambiciones fueron un poco excesivas y muchos de los temas se han ido cayendo. Pero bueno, ¿Qué podría pasar que ni se discutieran? Que algunos, a un lado de la agenda. Y que se fueran hasta septiembre, o se congelaran. Yo creo que los temas importantes, en primer lugar, son los que tienen que ver con seguridad. El día de ayer se aprobó todo el nuevo andamiaje legal de la Guardia Nacional y estructura de la Fuerza Armada en México, que Movimiento Ciudadano, como en todos los otros episodios de militarización en México, pues hemos votado en contra, porque consideramos que esa reforma no contemplaba suficientes controles civiles, contrapesos, mecanismos de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas al Poder Civil, porque consideramos también que no había suficientes mecanismos o mejores mecanismos para la coordinación con las entidades federativas en temas de seguridad pública, y pues Movimiento Ciudadano no acompañó la reforma en materia de la Guardia Nacional. Y el día de hoy, miércoles, se votarán las respectivas a Seguridad Pública e Inteligencia, que son las que propuso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del secretario, y que ahí nosotros hemos hecho un análisis y sí vemos que hay un claro planteamiento de fortalecer el andamiaje de inteligencia e investigación en México, con protocolos claros, con una estructura, con herramientas, con dientes, llamémosle, para la investigación de los delitos, y también con controles, afortunadamente. Sí vemos que hay controles judiciales, que hay mecanismos para que se reduzca de la manera más adecuada los márgenes de discrecionalidad y de arbitrariedad que pudieran surgir. En eso ustedes iban. Nosotros acompañaremos las reformas en materia de seguridad pública e inteligencia, porque sí vemos ahí una ruta correcta de fortalecer las instituciones civiles de seguridad, de coordinación con los estados, a diferencia del tema de la Guardia Nacional, que quedó a deber en esa materia. Oye, Pablo, a pesar de que constitucionalmente esté establecido, ignorantes, dijo ayer la presidenta en la mañanera, a aquellos que criticaron el hecho de que integrantes de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, puedan ser candidatos a cargos públicos y candidatos incluso al Congreso. A pesar de que esto existiera, es evidente que aquí hay un aliento para que se pueda reproducir ampliamente. A ver, de esto, ¿qué es lo que piensan? Sí, sí nos preocupa a nosotros, nuestra coordinadora en la Cámara de Diputados. Constitucionalmente establecido. Sí. Sí, es correcto, está constitucionalmente establecido. Existe este esquema de licencias especiales para que puedan participar en esos cargos, pero también lo que resulta preocupante de la reforma, y creo que es lo que medio se opacó con esto del asunto electoral, es todo este esquema de licencias especiales que les va a permitir también encabezar organismos paraestatales de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado,
Y creo que ahí es donde puede estar el truco de esa disposición que se está incluyendo de la Guardia Nacional. Recordemos que de manera un tanto irregular pues tienen todo este tema de los aeropuertos, aduanas, puertos, que empresas de participación estatal como esta empresa llamada Olmeca Maya Mexica. Entonces creo que también habrá que ponerle atención a cómo puede enfocarse hacia allá esta disposición. Yo creo que lo importante, por eso insistíamos nosotros, en los mecanismos de rendición de cuentas, en los mecanismos de seguimiento, vigilancia, que el Poder Legislativo debe tener en su relación con las Fuerzas Armadas y en especial con la Guardia Nacional. A ver, ¿qué otros asuntos ustedes dirían sí al periodo extraordinario? Sí, ¿qué otros asuntos? Bueno, está la reforma en materia de mamíferos marinos, de los delfines, para prohibir los delfinarios. La votamos a favor aquí en el Senado y la votaremos en la Cámara de Diputados. Pues más bien te diré los que no. A ver, venga. No, digo, estuvo la de esta reforma de trámites burocráticos que pues crea esta superagencia de control digital, que se votó en contra ya en ambas cámaras. La ley Telecom, que también ha sido muy cuestionada, que estamos esperando si le van a hacer cambios o no, si va a haber reservas, propuestas de modificación para mejorarla, pero de entrada... ¿Ahí qué piensas del caso Puebla y Campeche? Bueno, pues me parece lamentable esa actitud de los gobernadores. Que no pueden ser, que no se coarta. Dicen eso Dicen los gobernadores y la presidenta misma dijo ayer que no se coarta. No, bueno, pero en Puebla están poniendo en una disposición legal para investigar penalmente a quien critique a los políticos. Entonces, eso es aquí en China coartar la libertad de expresión o por lo menos inhibirla, ¿no? Entonces me parece que pues, son decisiones arbitrarias de los gobernadores. Creo que eso va a contribuir, regresando a lo que platicábamos al principio, pues al desgaste de Morena en muchos estados. Creo que si bien estos índices de popularidad de la presidenta se mantienen estables, en lo local cada vez se ve con más claridad que gobernadores, alcaldes de Morena y sus aliados pues hacen un trabajo muy mal. Entonces yo creo que no podemos minimizar lo que está sucediendo en términos de la censura en algunas entidades, lo que parece vislumbrarse en la ley Telecom, si es que no se corrige esa disposición, aunque la presidenta ha dicho que lo pueden corregir, pero no podemos minimizar eso que está sucediendo en el país en términos de libertad de expresión. ¿Qué otra no? ¿Qué otra no? ¿Qué otras están en el tintero? Mira, a ver, una de las que tiene que ver con lo que sepa, no está estrictamente, pero creo que no nos podemos ir sin una reflexión respecto a lo que ya se presume que ahí viene, que es la reforma electoral, ¿no? Que ya hasta la anunció la presidenta. No va a ser ahora, pero como dice en el asunto, será mañana, ¿no? Mañana. A partir de septiembre van a tratar de echar para adelante todo. En buena medida, con una enorme crítica al INE, ya no parece que nadie puede opinar, ¿no? Los organismos internacionales opinan y se enojan. El INE opina y plantea toda una serie de irregularidades y también se vuelve sujeto de crítica, ¿no? Sí. No, ese tema de la reforma electoral también hay que ponerle mucha atención. Y es importante destacar que es una reforma constitucional, sería una reforma constitucional, por lo que lo digo de manera coloquial, todas las fuerzas políticas nos tenemos que poner las pilas. Para Movimiento Ciudadano, cualquier reforma electoral debe partir del principio de que debe ser una reforma electoral para tener más pluralidad, no menos, para tener más democracia, no menos, para tener más participación ciudadana, no menos. De tal manera que nosotros, desde luego, no avalaremos planteamientos que reduzcan la representación política en las cámaras de diputados y de senadores. No podremos avalar tampoco reformas que minen o cancelen la autonomía de los órganos electorales, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Y pues lo que plantearemos será una reforma que precisamente nos dé más pluralidad, más diversidad, más representación política, más equilibrios. Por ejemplo, una reforma electoral que acabe con la cláusula de sobrerepresentación. Que no puede ser que Movimiento Ciudadano haya sacado en el 2024 11% de la votación y en las cámaras de diputados y senadores tenga menos del 5% de representación, y partidos como el PT o el Verde, que sacaron menos votos que Movimiento Ciudadano, tengan el doble de representación. Entonces ese tipo de temas son los que Movimiento Ciudadano va a poner sobre la mesa para que haya más
representación y pluralidad. La reducción, evidentemente, del dinero a los partidos, ¿estarían de acuerdo o no? Yo creo que tiene que hacerse todo un esquema de revisión del financiamiento a partidos. Movimiento Ciudadano ha propuesto, por ejemplo, sí eliminar el financiamiento a partidos, digamos, de manera directa, y que sea el INE quien administre esos recursos. Si un partido político dice, yo tengo que hacer una asamblea y una convención en Quintana Roo, cuesta X miles de pesos, bueno, es parte de mi recurso, lo administra el INE y el INE paga el evento. Y entonces ahí ya no hay, que le llaman la cartera, el INE maneja la cartera. Y ahí ya se evita también todo este tema de cómo los partidos y discrecional u opacamente administran los recursos, ¿no? Pero tampoco puedes cancelarle a los partidos políticos el financiamiento público que se requiere pues, para sus labores cotidianas. ¿Esperas un final de periodo, bueno, todo este periodo que ya empezó extraordinario? ¿Habrá debate o no habrá debate? Bueno, lo ha habido. Nosotros hemos dado el debate en ambas cámaras. Ayer terminamos a las 10 de la noche en la Cámara de Diputados con el tema de Guardia Nacional. Nosotros seguiremos planteando nuestras ideas, nuestras propuestas. Nosotros no somos una oposición que dice no a todo. Somos una oposición que propone alternativas. Movimiento Ciudadano siempre plantea soluciones, alternativas, propuestas distintas y lo haremos pues, en todo lo que se viene. Con los temas que se pongan sobre la mesa. Que otro tema importante que se vendrá es el de personas desaparecidas, claro, que se nos escapaba por ahí, que es un tema fundamental, que tiene que atajarse, que tiene que ponerse al centro de las víctimas, que tiene que acompañarse con esta nueva política de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad, pero en el que hay que poner también la lupa en temas de datos personales, datos biométricos y todo esto. Bueno, muchas gracias en nombre de todos quienes hacen posible la mesa de diálogo aquí a través del canal del Congreso. Nos vemos la próxima semana. Pásela bien. Adiós.